Vamos a estudiar en esta noche, hermanos, una pregunta que tiene que ver con el tema de la salvación. La salvación. Y hay muchas preguntas que las personas nos hacemos con referencia al tema de la salvación, pero en esta noche específicamente vamos a tratar la pregunta que posiblemente nosotros mismos nos hemos hecho o alguien nos la ha hecho, y es la siguiente: ¿qué es lo que le sucederá a una persona en África que no tiene acceso al Evangelio? Y por decirlo de esta manera, específicamente en África, puede ser en el Amazonas, puede ser en la Sierra de Chihuahua, no sé, en algún lugar remoto en el cual no hay comunicación, en el cual no hay iglesias. Y la pregunta es, ¿qué le va a suceder a una persona que no tiene acceso al Evangelio? Y tal vez deberíamos, en primer lugar, discernir por qué razón esta persona o nosotros mismos nos hacemos la pregunta. Eso es lo más importante. Antes que tratar de responder una pregunta de este tipo, nosotros mismos debemos de discernir si es alguien quien no la hace o que están haciendo nosotros mismos. ¿Por qué queremos saber la respuesta a esta pregunta? Generalmente las personas que se hacen esta pregunta es porque de alguna manera están dudando ellos mismos del Evangelio. Están pensando en volverse atrás o están pensando en no responder al Evangelio. La forma en la que muchas veces la persona trabaja en su mente, por cierto que no es una manera legítima, es una manera depravada por la condición natural en la que se encuentra el hombre, es la siguiente. Dicen, si una persona que nunca escuchó el Evangelio, ¿hay alguna manera en la que se pueda salvar? Esto quiere decir que no necesariamente el Evangelio es la única manera en la que una persona se puede salvar. Ve cómo trabaja la lógica, ¿verdad? Generalmente las personas piensan de esa manera. Yo no sé si a usted le tocó pensar alguna vez cuando estaba escuchando el Evangelio y le decían, tienes que responder, tienes que creer, tienes que arrepentirte, tienes que creer en Jesucristo porque Él es el único que te puede salvar. Y posiblemente nosotros decíamos, bueno, tal vez no necesariamente sea así. A lo mejor hay más medios de salvación. A lo mejor hay más formas en las que Dios quiere y puede salvar a las personas. Y no necesariamente a través del Evangelio. Pero el responder nosotros de esta manera o el razonar a la predicación del Evangelio, más que un deseo sano por saber qué le va a pasar a esa persona, es un razonamiento perverso que hay en nuestro corazón para no responder al Evangelio. Entonces, siempre que alguien nos hace la pregunta, debemos de tratar de discernir por qué nos está preguntando. Tal vez podríamos responder a esta pregunta: ¿tienes algún familiar que está en algún lugar remoto en el Amazonas, o en la sierra, o en el África, en la jungla, y no tiene acceso y te está preocupando? Y generalmente la mayoría de las personas vamos a responder, no tengo ningún familiar. Entonces, nosotros debemos de, en primer lugar, tratar de discernir por qué la persona está preguntando esto. En segundo lugar, debemos de entender nuestra limitación. ¿Qué quiero decir con esto de nuestra limitación? Es decir, que nadie es capaz de saber quién se salvará. Nadie es capaz de saber quién se salvará. ¿En qué sentido estoy diciendo esto? No lo estoy diciendo en el sentido de que si usted predica el Evangelio a una persona y la persona responde en fe al Señor Jesucristo, no es que no se vaya a salvar. Por supuesto, la Escritura nos dice eso, que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. A lo que yo me refiero es a estas supuestas personas que se encuentran en lugares recónditos, en lugares lejos. Entonces, la situación es la siguiente: no porque una persona se encuentre en una metrópoli como Los Ángeles, donde nosotros estamos, o en Nueva York, quiere decir que esa persona tiene más posibilidades de salvarse que la persona que se encuentra en el África o que se encuentra en la sierra. Yo recuerdo cuando nosotros fuimos a Sinaloa a visitar a los hermanos de Cruz Blanca, una señora ya adulta, creo que se llama la señora Chuy, así le decían,
nos estaba contando que ella se convirtió leyendo un tratado. Caminando en el cerro, se encontró un tratado arriba de un pequeño arbusto de huizache. Tomó el tratado y como no sabía leer, fue a buscar quien se lo leyera. Y cuando se lo leyeron, le impactó el Evangelio. Con el tiempo escuchó la predicación del Evangelio y la señora se convirtió. Y la pregunta es, ¿qué posibilidades tiene una persona en los años 50, por allá arriba en el cerro, de convertirse donde no hay un predicador? O de escuchar el Evangelio por primera vez, o leer el Evangelio por primera vez y ser impactado. Por eso les quiero decir que no porque una persona esté en un lugar donde se predica el Evangelio constantemente tenga más posibilidades de ser salvado que el otro. Me refiero en el sentido de que el hecho de que escuche la predicación del Evangelio va a hacer que algo ocurra en su corazón. A lo que me refiero es que todo hombre tiene el corazón duro y en rebeldía contra Dios. Y al menos que Dios intervenga en la persona, esta persona no se puede salvar. Ya sea que esté en una gran ciudad o que esté por allá perdido en la selva. Ahora, ¿de dónde saco este razonamiento? ¿De dónde lo saco? Y esto viene de la Escritura. En primer lugar, lo que nosotros debemos de saber, primeramente, debemos de conocer 3 cosas que Dios ha hecho para darse a conocer al hombre. 3 cosas que Dios ha hecho para darse a conocer al hombre, las cuales tienen el propósito de que el hombre pueda responder en adoración a Dios, y esto incluye a todo hombre que se encuentre en cualquier lugar, por remoto que éste sea. Ahora, 3 cosas que Dios ha hecho aparte del Evangelio, en la manera en la que Dios ha dado testimonio a los hombres. En primer lugar, Dios ha revelado su eterno poder y deidad. Y esto vamos a entenderlo leyendo Romanos capítulo número 1, texto número 20. Vamos al libro de Romanos, hermanos. Y leyendo en el capítulo número 1, texto 20, el apóstol Pablo, primeramente, en este capítulo 1, acaba de hablar y de decir que él no se avergüenza del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero luego en el texto número 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y luego dice el texto 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Y luego dice en el texto número 20, ¿qué es lo que Dios ha dado a conocer de sí mismo a todos los hombres? Y que todo hombre en esta tierra, en cualquier época y en cualquier lugar, tiene acceso a esta revelación. El texto número 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, y luego se mencionan 2. En primer lugar dice, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que observamos, hermanos, en este texto? Observamos que el poder eterno de Dios y la deidad de Dios, 2 cosas que se mencionan aquí en la Escritura, y vamos a tratar de entenderlas un poco. En primer lugar, la Escritura nos dice que Dios creó los cielos y la tierra de la nada, con su gran poder. Solamente dio la palabra y los cielos y la tierra fueron hechos. Nosotros conocemos el relato de la creación y vemos cómo día con día el Señor con su poder, con el poder de su palabra, fue creando cada una de las cosas. Y no solo eso, sino que con su gran poder sigue sosteniendo todas las cosas. Sigue haciendo que cada una de las cosas que Él creó sigan teniendo el mismo funcionamiento. El mismo funcionamiento. Entonces, cuando nosotros vemos la creación, lo que la creación refleja acerca de lo invisible de Dios es su gran poder. Y esto nadie lo puede negar, hermanos. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien se encarga de darlo a conocer a los hombres.
No depende de la capacidad del hombre para poder ver, por ejemplo, observar la mar cuando hay una gran tormenta, observar una tormenta de truenos y ver el gran poder que se despliega a través de los truenos, de los relámpagos, y decir, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Y dejárselo únicamente al entendimiento del hombre. La Escritura dice que eso no es así. La Escritura dice que Dios mismo se encarga en dejarnos saber que eso nos muestra su gran poder. Su gran poder. Y como consecuencia muestra su deidad. Es decir, que Él es Dios, el único Dios, y que Él creó todas las cosas. Bueno, la Escritura nos dice aquí en ese texto que Dios lo ha manifestado esto a todos los hombres. Todas las personas que hemos pisado esta tierra, ¿quién no? ¿Verdad? Sabemos acerca de la existencia de Dios, de que Él es Dios, que es el único Dios y que tiene un gran e infinito poder. Y como consecuencia, nosotros deberíamos de rendirnos en adoración. Pero cuando uno sigue leyendo este pasaje, se da uno cuenta que la respuesta del hombre, de todo hombre, no es así. Dice el texto número 21, pues habiendo conocido a Dios, escucha lo que dice ahí, habiendo conocido a Dios. Es decir, que se dio cuenta el hombre. Se dio cuenta el hombre que todo lo que nosotros vemos, todo lo creado, refleja el gran poder de Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es lo que observamos, hermanos, nosotros aquí en este texto? ¿Qué es lo que estamos observando? Que el hombre respondió a la revelación que Dios da de sí mismo. ¿Cómo? ¿En adoración? No, dice la Escritura que no. Dice la Escritura que el hombre respondió en rebeldía. Sabiendo y conociendo y entendiendo con claridad acerca de Dios, dice que su necio corazón fue entenebrecido, se envanecieron en sus razonamientos y cambiaron la gloria de Dios. Es decir, que en lugar de rendirse en adoración a Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Adoraron imágenes de hombres, adoraron a los hombres. ¿Y qué otra cosa hicieron, hermanos? No solamente eso, sino que se pusieron a adorar a las criaturas, a los animales. Entonces, eso muestra el estado de la perversión del hombre y también nos muestra otra cosa, que la revelación que Dios nos ha dado a través de la naturaleza no es suficiente para que el hombre se salve. En el sentido de que el hombre la ve y en lugar de responder en adoración, ¿qué es lo que hace? Le da la espalda a Dios y adora a un árbol, a una imagen que se hace de un árbol, y como dice el profeta, con el resto se cocina un pan. Esa es la manera en la que el hombre responde. Pero lo que nosotros queremos enfatizar, hermanos, es la iniciativa de Dios. La iniciativa de Dios. Dios siempre ha buscado revelarse al hombre. Vamos a leer otra porción de la Escritura en el libro de Salmos. Salmos número 19, texto número 1 al texto número 6. Salmo 19, texto número 1 al texto número 6. Este salmo también habla de la obra y la palabra de Dios. Dice el texto número 1, los cielos, escuche esto, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando nosotros observamos los cielos, las estrellas, los astrónomos cuando observan los planetas a través de los telescopios, la mejor reacción que ellos podrían tener y que nosotros deberíamos de tener es adorar a Dios y darnos cuenta que son un lenguaje para nosotros, que en los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y luego nos dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y luego dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras.
En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Toda la creación se dedica a contar y a anunciar la gloria de Dios, a declararla. Cada una de las cosas nosotros deberíamos de quedar asombrados. Usted sabe, por ejemplo, que hay aves que se manejan para viajar miles de kilómetros de un lugar a otro, para emigrar de un país a otro. ¿Sabe cuál es su sistema de navegación? Las estrellas. Se guían por las estrellas. Voltean al cielo y saben qué rumbo exacto y preciso llevar. Y hay científicos que han hecho experimentos y han tomado de estas aves y las han incubado. Las han incubado en lugares encerrados, y luego les pintan un cielo artificial, y al soltarlas, ellas saben en qué dirección volar porque están guiándose por las estrellas. Y la pregunta es, ¿quién les puso a esas aves que nunca fueron enseñadas? Que no tienen a la madre o al padre parecido, es que se guiaron por los pájaros más viejos para poder volar de un lugar a otro. La pregunta es, ¿quién les puso ahí esa información? Fue Dios. Fue Dios. No hay otra manera de poder responder. Fue Dios. Usted sabe que cuando uno observa lo que hablan los meteorólogos, que hay más de 3,000 tormentas que constantemente se están moviendo en todo el mundo. ¿Y cuántos galones de gasolina se necesitarían para que estas tormentas pudieran funcionar si el hombre las tuviera que provocar? No habría petróleo. No había petróleo para poder echar a andar todas estas tormentas con toda la energía que se necesita. Sin embargo, Dios se encarga de que todo eso trabaje en un funcionamiento perfecto. Y todo eso revela el poder de Dios, hermanos. Entonces, cuando queremos responder a la pregunta que nos hemos planteado, es ¿qué es lo que le sucederá a una persona en África que no tiene acceso al Evangelio? La primera cosa que puede hacer esa persona es observar el testimonio de Dios en la creación, que Dios dio de sí mismo. Y vamos a ver cómo responde. Veamos cómo responde. En segundo lugar, hermanos, Dios ha dado testimonio de sí mismo a través de su divina providencia. Dios, con su infinito poder, hace que la tierra germine frutos. Ustedes saben, nosotros plantamos una semilla de maíz y cosechamos más de una semilla, cientos probablemente, en una mazorca. No sé cuántos granos da una mazorca, pero da mucho más de lo que nosotros sembramos. Leemos en el libro de los Hechos, capítulo 14, texto 17. Libro de los Hechos, capítulo 14, en el texto número 17. Dice el texto, si bien, escuche este texto, qué tremendo está, o léalo ahí, hermano. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Qué dice? Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Él se aseguró de dar testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Usted sabe que usted puede soltar a una persona en una sierra, la persona no se muere de hambre. Si le busque cómo sobrevivir, no se puede morir de hambre. Pero nosotros vemos que la mano de Dios, como por ejemplo cuando hace caer la lluvia y que cae en los campos, y que hay una forma de retener esta agua y que después el agua se utiliza y se distribuye en los campos para que el campesino pueda sembrar, siembra los granos y después tenemos la gran cosecha. Y de todo eso viene a nuestras mesas. ¿Sabe qué es, hermano? Gracias a los campesinos de California. No, hermanos. Gracias a Dios, que es la providencia de Dios. Gracias a Dios que nos dejó las semillas. Gracias a Dios que nos dejó los árboles frutales. Gracias a Dios que nos dejó las hortalizas. Si no, el hombre no puede subsistir por sí mismo.
El hecho de tener una semilla y plantarla en el suelo no es la obra del hombre, hermanos, no es la ciencia del hombre. Es Dios mismo quien está dando testimonio acerca de él, porque el texto dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Dios ha dado testimonio de sí mismo. ¿Cómo lo ha hecho? Haciendo bien, dice el texto, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Usted sabe que la época más hermosa para un campesino, ¿sabe cuándo es? La cosecha. La cosecha. Y sabe cuando llueve en los lugares, cuando uno siembra en el campo y acaba de caer una tormenta que va a beneficiar lo que uno ha sembrado, tiene uno un gozo indecible, hermanos. Y todo eso es el testimonio de Dios. Dios está dando testimonio de sí mismo y Dios está a través de su providencia y de su poder haciendo que haya fruto para llenarnos de sustento y de alegría nuestros corazones. Y eso, hermanos, es la obra de Dios. Nadie lo puede negar. Entonces vemos en primer lugar que Dios se revela a las cosas invisibles de Él, se hacen claramente visibles, de modo que no tiene nadie excusa a través de la creación. Y en segundo lugar, vemos que a través del fruto que levantamos de la tierra, Dios nos está dando testimonio de que no solamente creó las cosas, todas las cosas que vemos, visibles e invisibles, sino que nos está dando sustento para que nos podamos alegrar y regocijar y que de nuestra boca salga gratitud hacia Dios. ¿Verdad, hermanos? Entonces, la pregunta es, ¿tiene testimonio el aborigen de África? Por supuesto que tiene testimonio. Tiene testimonio de la creación que todos los días, a cualquier lugar que vaya, esta persona va a estar escuchando testimonio de Dios a través de la creación. Y cada vez que este hombre o esta mujer se echen un grano tostado, cocido o en la forma que usted quiera, de tortilla, de pan, de lo que usted quiera, es el testimonio que Dios está dando de sí mismo. Y por lo tanto debería de haber una respuesta de agradecimiento. En tercer lugar, Dios ha provisto al hombre con su ley escrita en el corazón, la cual lo afirma o lo condena en cuanto a la voluntad de Dios. Dios ha provisto al hombre con su ley escrita en el corazón, en la forma de conciencia, como así nos lo dice la Escritura. Le ha dado una conciencia que lo afirma cuando está haciendo lo correcto, lo que le agrada a Dios, y que lo reprueba cuando está haciendo lo incorrecto delante de Dios. Esta ley que Dios ha puesto, ha escrito en el corazón del hombre, es el equivalente a la ley de Moisés. Leemos en Romanos capítulo número 2, texto 14 y 15, exactamente esto. Dice el texto 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. ¿Qué es lo que observamos, hermanos, en estos dos textos? Que Dios no solamente se ha revelado a través de la creación y da testimonio, sino que Dios no se ha dejado sin testimonio, dándonos qué comer y trayendo la lluvia que produce y hace que germinen semillas en el campo. Sin embargo, que también Dios ha obrado desde adentro del individuo, dándonos lo que nosotros entendemos y conocemos hoy como la conciencia, el mecanismo moral que hace que nosotros seamos aprobados o reprobados, que nos defiende o que nos acusa, de acuerdo a la ley de Dios, porque está escrita ¿dónde, hermanos? En el corazón. Y nadie la puede evitar. Nadie, hermanos. No podemos decir, oh, esos hombres hacen eso porque son unos salvajes. No, hermanos. Lo hacen porque son pecadores. No porque son salvajes. Porque Dios ha puesto la ley moral en sus corazones. Dios la ha escrito y está escrita ahí, de modo que ellos puedan responder a Dios.
Y esto es lo que Dios ha hecho. Dios ha creado a todo hombre y le ha dado la conciencia. Es decir, que le ha dado su ley divina, la ley moral, escrita en el corazón, y de esta manera el hombre sabe distinguir entre lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Si el hombre tuviera intención de responder al Evangelio, respondería primeramente a la ley moral de Dios. Pero la pregunta es, ¿quiere el hombre responder a la ley moral de Dios? Y la respuesta es no. La ley moral es como una brújula, hermanos, que nos apunta a la dirección correcta y nos dice lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. En el momento en que nosotros nos estamos yendo en una dirección contraria, esa brújula nos sigue marcando lo opuesto a la dirección en la que deberíamos de ir. Sin embargo, no se obedece. Y la Escritura dice que llega un punto en que por tanto desobedecer, por sobreescribir sobre la conciencia, llega a hacerse dura. Llega a hacerse dura. Se cicatriza. No tiene sensibilidad y por lo tanto no responde a Dios. Entonces mi pregunta para cada uno de nosotros que nos hemos hecho alguna vez esta pregunta de que qué va a pasar con una persona que no ha escuchado el Evangelio, mi pregunta es la siguiente: ¿ha dejado Dios de revelarse, de mostrarse? Y la respuesta de acuerdo a las Escrituras es no. ¿Se ha dejado Dios sin testimonio de sí mismo, siendo misericordioso para los hombres? Y la respuesta es no. ¿Ha dado Dios alguna manera de dirección al hombre en el cual el hombre pueda saber lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios para que el hombre lo pueda obedecer y seguir? Y la respuesta es sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué el hombre entonces no decide seguir a Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Ustedes creen, hermanos, que después de tener la revelación de Dios y desecharla, si le traen el Evangelio de Jesucristo, el hombre lo va a recibir? No, no lo va a recibir. El hombre no va a recibir el Evangelio. No lo va a recibir. ¿Por qué? Porque es pecador, porque ama el pecado y aborrece la santidad. Eso es lo que pasa. Entonces alguien se puede preguntar, entonces, ¿qué va a pasar? La pregunta es, ¿qué le va a pasar? Volvamos al mismo asunto, ¿se va a salvar o no se va a salvar? Y la respuesta es, yo no sé, tú tampoco sabes, no sabemos, pero sí sabemos que Dios es misericordioso y se revela. Eso sí sabemos. Y sabemos que el día que el Señor envía a una persona al infierno, nadie va a poder juzgar al Señor. Nadie va a poder decir, qué injusto es Dios por haber mandado a los aborígenes, a los indios, al infierno, porque no conocían el Evangelio. No, hermanos, Dios no es injusto. Dios no es injusto. Dios es sumamente justo. Y ha proveído al hombre lo suficiente como para que el hombre pueda responder a Dios. Ahora, ¿cómo entendemos este tema de una mejor manera? En primer lugar, debemos de entender en 1 de Timoteo 2:4, nos dice que Dios desea que todos los hombres se salven. Ese es el deseo de Dios, ese es lo que Dios quiere. Y necesitamos de afirmarlo porque eso es lo que la Escritura nos enseña. Dice 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Algunos hombres, hermanos? No. Todos los hombres. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Ahora, no debemos de confundir el deseo de Dios con sus propósitos, que son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. La pregunta es, entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? Y la respuesta nos es dada, en parte, en 2 de Pedro capítulo número 3, el texto número 9. Dice la Escritura en 2 de Pedro 3, 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Este texto es un texto muy importante de entender, hermanos. ¿Por qué? Una de las palabras claves que está en este texto es la frase, la palabra es nosotros, pero la frase es, sino que es paciente para ¿con quién, hermanos? Dice, no dice con todos, hermanos. Leer con todos es un gran error. No dice así, hermanos. No. Sí, dice, primero vamos a leerlo sino que es paciente para ¿con quién, hermanos? Para con nosotros. La pregunta es, ¿quiénes son nosotros? Y de acuerdo a lo que nosotros leemos en la Escritura, segunda de Pedro 3:9, de acuerdo a lo que leemos nosotros en la Escritura, es que nosotros somos todos aquellos a los que el Señor ha concedido la salvación por su gracia. Entonces la pregunta es, ¿todos los hombres se van a salvar? Y la respuesta es no. La respuesta es no, hermanos. Mateo nos dice que el camino a la perdición es ancho y espacioso y que muchos son los que entran por él. ¿No es así? Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes se van a salvar? Se van a salvar los elegidos del Señor. Y si entre esos elegidos está un aborigen o una persona en África o en las Amazonas o en cualquier lugar donde sea imposible llegar hasta con helicóptero, avión o no sé en qué forma, esa persona va a conocer el Evangelio, hermanos. Y Dios en su soberanía y con su gran poder se va a encargar de que el mensaje del Evangelio llegue a la persona. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo número 8. En el libro de los Hechos, capítulo 8, texto número 26 en adelante, está el ejemplo de un hombre el cual no era judío. Era un hombre que no era judío, no conocía a Dios por medio de su cultura, como el pueblo de Israel, pero vino a conocer hasta cierto punto al Dios de Israel y adorarlo. Pero como ese hombre había sido movido por Dios para venir y adorar a Dios, Dios se encargó de que ese hombre recibiera la predicación del Evangelio. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver. Tenemos que ver, hermanos, a Dios en su soberanía obrar y en su poder. Mire cómo está el poder y la soberanía de Dios. Texto 26. Un ángel del Señor habló, ¿a quién, hermanos? A Felipe. Felipe era uno de los discípulos que había venido a la región de Samaria y estaba predicando el Evangelio. Y las personas se estaban convirtiendo y venían al conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Y en medio de esa predicación del Evangelio, viene un ángel del Señor trayendo un mensaje específico para Felipe, para que Felipe fuera y se encontrara con un hombre y este hombre pudiera ser salvo. La pregunta es la siguiente, dice el texto ahí, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es, como dice ahí, hermanos, desierto. Y la pregunta es, ¿a qué va a ir a un lugar desierto? ¿Qué hay en el desierto? En el desierto no hay nada. Sin embargo, por ese lugar iba a pasar un hombre. Y ese hombre era uno el cual Dios había elegido para salvación. Y por cuanto estaba en los planes eternos de Dios, es Dios quien se iba a encargar de que ese hombre escuchara el Evangelio. Ese hombre no se convirtió por la bondad de Felipe. Ese hombre se convirtió porque Dios fue misericordioso y se encargó de que el Evangelio llegara a este hombre. Sigue leyendo el texto, dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina etíope, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Se nos introduce el personaje, ¿verdad? No era judío, era un hombre que
de alguna manera había venido al conocimiento y el entendimiento de que el verdadero Dios era el Dios del pueblo de Israel y que había fiestas en las cuales él le celebraba y él vino desde otro país para adorarle. Dice la Escritura que era un hombre muy importante. Parece que era un hombre que estaba encargado de todas las riquezas, de acuerdo a lo que dice el texto, de la reina de Candace, reina de los etíopes, una reina africana. Este hombre viene a adorar a Dios y en regreso a su camino, dice que leía el profeta Isaías en un camino desierto. Entonces, en el texto número 29, Felipe, como era muy astuto y le gustaba compartir el evangelio, se le acercó. ¿Dice así el texto, hermanos? No dice así el texto. ¿Se da cuenta que no dice el texto, hermanos? Hermanos, podemos ver, hermanos, al Espíritu Santo encargándose de llevar el evangelio a este hombre. ¿Sí lo puede ver ahí, hermanos? Mira lo que dice el texto. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ¿qué le dijo que hiciera? Acércate y júntate a ese carro, específicamente, a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y luego le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, y escuche lo que dijo, hermanos, no porque tenía las Escrituras iba a poder entender. Necesitaba que el evangelio se le predicara, pero sobre todo que Dios hubiera elegido a ese hombre para que ese hombre, a través del llamado de Dios, a través del evangelio, pudiera responder. Mira lo que dice el texto. Las preguntas que hace Felipe son las siguientes. Dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y en el texto 34 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas. Te ruego que me digas. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde le salió el deseo a este hombre de buscar a Dios si la Escritura nos dice con tanta claridad en Romanos capítulo 3 que no hay uno bueno y que nadie busca a Dios? ¿De dónde? El Señor. Estamos viendo desde el principio de esta lectura que es la obra del Señor. El Señor es quien se encarga. El Señor es quien lleva el evangelio a las personas y nos utiliza a nosotros para ello. Dice entonces Felipe abriendo su boca, y escucha esto, y comenzando desde esta escritura, ¿qué hizo, hermanos? Le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Quería obedecer al evangelio, hermanos. Quería obedecer. Hace unos días alguien me platicó que creía que estaba viendo la obra de Dios en la vida de una persona, y yo le dije, ¿quieres saber si verdaderamente Dios está obrando? Dile que se bautice. Y si corre a obedecer, quiere mostrar que Dios está mostrando que Dios está obrando. Y quiere bautizarse. Quiere bautizarse. Y si después de bautizarse persevera, está mostrando que se ha convertido y que el Señor está obrando. Pues esto es exactamente lo que nosotros vamos acá. Hermanos, esto responde a la pregunta que nosotros nos hacemos. Responde perfectamente a esta pregunta. ¿Qué es lo que le sucederá a una persona en África que no tiene acceso al evangelio? Y la respuesta es, no tiene acceso al evangelio, pero tiene el testimonio directo de Dios. Dios se ha revelado. Dios ha mostrado su eterno poder y su deidad a través de la creación, y la creación le habla y le manda el mensaje. Dios ha dado testimonio a este hombre o a esta mujer o cualquier persona que se encuentre en cualquier lugar remoto y que no tenga el evangelio. Dios no se ha dejado sin testimonio, porque a través de su providencia, ¿qué es lo que hace? Le provee, hermanos, le provee qué comer.
para que su corazón esté alegre y se regocije. Dios le ha dado su conciencia para que el hombre o la mujer pueda saber qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada. Si verdaderamente quiere obedecer a Dios, va a buscar a Dios. Pero una cosa estamos seguros, de que el Señor no retarda su promesa. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Dios se va a encargar de que su evangelio llegue a cualquier parte del mundo, a cualquier lugar, si entre sus planes y sus propósitos está salvar a la persona que escuche el evangelio. Y esto debe de responder nuestra pregunta, hermanos. Y no entrar nosotros en conjeturas y en ese tipo de pláticas, hasta cierto punto medias escondidas, en cuanto a Dios, de decir, a mí no me parece, yo creo que eso es injusto. ¿De veras te vas a convertir tú en juez de Dios? ¿Y eres más justo tú que Dios? Cuidado, hermanos, mucho cuidado de meternos en ese camino. Tenemos que hacer lo que la Escritura nos manda hacer. Orar al Señor para que envíe obreros. Tenemos que hacer lo que la Escritura nos manda hacer. Orar para que las personas que nos escuchen la predicación del Evangelio se conviertan. Tenemos que predicar el Evangelio. Eso es lo que a nosotros nos corresponde hacer. Pero ¿qué le va a suceder a una persona que se encuentra en África y que no tiene acceso al Evangelio? Dios sabe lo que le va a suceder. Y cualquier cosa que le suceda, sea salva o no, Dios seguirá siendo sumamente justo al dar vida eterna o al condenar por la eternidad en el infierno a cualquier persona. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar.